expreso de las 4:15. Un poco antes de Navidad de 1865, mi viejo amigo Archie Jackson me invitó a visitarlo en su casa, la mansión de Claybridge, en el este de Inglaterra. Una tarde de diciembre subí a bordo del expreso de las 4:15 que me llevaría desde Londres hasta Claybridge. Cuando ya me habían acomodado en mi asiento, se abrió la puerta de mi compartimento y entró un señor alto y delgado, ya con cierta edad. Lo reconocí enseguida. Se apellidaba Horner y había estado en casa de Archie como invitado durante mi última visita hacía 3 años. Había envejecido mucho, tenía las mejillas hundidas y unas arrugas muy profundas en la frente. Cuando dejó el abrigo y se sentó frente a mí, nuestras miradas se encontraron. «Usted es don Samuel Horner, ¿verdad?», dije. «Me llamo Paul Latimer y soy amigo de Archie Jackson», añadí de modo de presentación. «Así», murmuró Horner acariciándose la barbilla. «Ya decía yo que me sonaba su cara». «¿No se dirigirá usted también a la mansión de Archie en Claybridge?», pregunté enseguida. «Puede que visite Claybridge en esta Navidad», respondió tras pensárselo un instante. «No sé si sabe que la señora Jackson es mi prima. De todas formas, este es un viaje de negocios». «¿Va a Claybridge?», quise saber yo. «No, me bajo antes de eso, en Blackburn. Soy director de la compañía ferroviaria East Anglian y vamos a construir una línea nueva entre Blackburn y Penwood». A continuación, el anciano inició una larguísima explicación y aburrida de los detalles del proyecto y sus dificultades. Aquel hablar tan monótono, el traqueteo del tren y la calefacción empezaron a adormecerme y los párpados se me acabaron cerrando. Desperté sobresaltado cuando Horner decía con agitación: 75.000 libras en efectivo. Yo, sin saber muy bien de qué hablaba, comenté sin pensar: «Eso es mucho dinero». «Muchísimo», replicó, tocándose el bolsillo de la chaqueta con nerviosismo, «y llevarlo en persona supone una enorme responsabilidad». «¿Y con eso va a pagar?», dudé yo. «Pero, hombre», dijo visiblemente molesto, «¿acaso no ha escuchado lo que acabo de decir? El dinero servirá para comprar tierras de Sir Thomas Trenchard porque la vía pasa por allí». «Ah, claro», asentí yo. Ya lo ha dicho antes. Entonces, Sir Thomas vive en Blackburn. Tengo que pagarle a su abogado, que vive en Penwood. En cuanto llegue a Blackburn, alquilaré un carruaje para ir hasta allí». Yo estaba deseando cambiar de tema porque, aparte de la curiosidad que despertaba en mí aquella enorme suma de dinero, no sentía interés por él. «¿Quiere que le dé algún mensaje a su prima cuando la vea, señor Horner?», pregunté. El anciano frunció el ceño y dijo con aire algo gruñón: «Pues mire usted, sí. Recuérdele que tiene que limpiar el tiro de la chimenea de mi habitación antes de mi próxima visita. La última vez subí a vestirme para la cena y la habitación estaba llena de humo. ¡Qué horror! Casi me ahogo». Intenté que no se me notase mucho la sonrisa al imaginar la escena. El tren aminoró entonces la marcha. Estábamos llegando a Blackburn. En ese mismo momento se abrió la puerta del compartimento y entró el revisor. «Billetes, por favor», dijo sin levantar la vista. Le entregué mi billete, le echó una ojeada rápida, me lo devolvió y siguió adelante. Yo miré al señor Horner con cara de sorpresa. «Vaya, no le ha pedido el suyo». «Nunca me lo piden», aseguró. «Saben que soy uno de los directores y que viajo gratis». «Blackburn», gritó el jefe de estación cuando paramos en el andén. El señor Horner se puso entonces el abrigo y se despidió. «Buenas tardes, señor Latimer». «Buenas tardes», dije teniéndole la mano. Pero él no reparó en mi gesto, o bien decidió ignorarlo por completo.
Sin más cortesías, bajó del tren y se perdió entre los demás pasajeros. Al inclinarme para mirar por la ventana, pisé algo que había en el suelo. Era un estuche para apuros, hecho de cuero y con las iniciales SH grabadas. Pensé que se le había caído del bolsillo del abrigo al señor Horner, así que salí corriendo del vagón y casi sin aliento pregunté al jefe de estación: ¿me da tiempo a devolverle esto a un amigo antes de que salga el tren? Si se da usted prisa, sí, me respondió. Tiene exactamente 1 minuto y medio. Le di las gracias en voz alta mientras me abría paso entre los pasajeros buscando a Horner. No tardé en verlo. Estaba en mitad del andén, hablando con un hombre más joven que llevaba un abrigo puesto. Se trataba de un tipo robusto, con pelo rubio y una barba muy poblada. Sabía que el tren no tardaría en salir, así que me acerqué a toda prisa sorteando como pude maletas y personas. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlos, tropecé con un maletón y caí de bruces. Cuando levanté la cabeza, tanto Horner como su acompañante habían desaparecido. Solo había apartado la vista unos instantes, pero era como si se los hubiera tragado la tierra. La mano del jefe de estación, que se me había acercado por la espalda, me sacó de mi asombro. Joven, si desea viajar en este tren, va a tener que subir ya mismo. Oiga, hace unos segundos había aquí 2 caballeros. Le respondí entre jadeos. ¿No habrá visto por dónde se han ido por casualidad? No me he fijado en nadie, joven, replicó antes de insistir. Date prisa y embarque ya. Con un suspiro de frustración subí corriendo al tren justo antes de que partiera y regresé a mi compartimento a reflexionar sobre lo sucedido. Dediqué el resto del viaje a hacer cábalas sobre el misterioso acontecimiento. Había sido como un truco de magia, una desaparición en toda regla. No había ninguna puerta ni escalera, lo único que había en la estación era el andén. ¿Qué habría pasado? Y eso mismo seguía preguntándome cuando Archie me recibió en su mansión. Mi viejo amigo me condujo a mi habitación y me arreglé para la cena, pero no podía dejar de dar vueltas a lo que había visto. Estaba tan distraído que tardé más de la cuenta en bajar al salón y llegué justo a tiempo de sentarme en la mesa. Junto a los anfitriones y los demás invitados, la conversación era bastante sosa y aburrida y llegado el plato principal se hizo un silencio absoluto, así que decidí contar la anécdota del tren para animar un poco la velada. Por cierto, Archie, comencé a decir, hoy vine en el tren con uno de tus conocidos. Me dijo que os visitaría en Navidad. De hecho, me comentó que era pariente suyo, señora Jackson. ¿En serio?, dijo la joven. ¿Quién es? Su primo, Samuel Horner. Archie dejó el cuchillo y el tenedor y su esposa me miró con una extraña expresión de sorpresa, mas yo seguí adelante sin darle importancia. Me ha pedido que le recuerde que limpien el tiro de la chimenea de su cuarto antes de que vuelva. Le preocupa mucho volver a llenarse de hollín como le sucedió la última vez. Nada más pronunciar aquellas palabras supe que sucedía algo raro. Durante unos minutos, que parecieron horas, el silencio fue sepulcral. Al final, otro de los invitados se decidió a hablar de una obra de teatro reciente. Después de la cena me acerqué a Archie. ¿Qué pasó antes?, le pregunté al oído. Mencionaste a Samuel Horner, me dijo. ¿Y qué hay de malo en eso? Le he visto hace menos de 2 horas. Archie me miró con los ojos como platos. ¿Estás absolutamente seguro de que era él? Por supuesto, respondí, pero ¿por qué te sorprende tanto? Archie miró a su alrededor y bajó el tono de voz hasta un susurro, porque Samuel Horner desapareció hace 3 meses con 75.000 libras de la compañía ferroviaria y nadie ha tenido noticias suyas desde entonces. No me podía creer lo que estaba oyendo. Archie sentenció. Estoy convencido de que lo has confundido con otro. Imposible, insistí. Lo reconocí al instante porque me sonaba de la última vez que estuve aquí. Me contó la anécdota de la chimenea y me habló de la compañía ferroviaria y del dinero. Si fuese otra persona, ¿cómo iba a saber todas esas cosas? ¿Qué habrá estado haciendo los últimos 3 meses?
Se preguntó entonces Archie en voz alta. ¿Qué aspecto tenía? Más viejo y más nervioso que la última vez que lo vi, la verdad. No me sorprende, ya que a día de hoy es un fugitivo buscado por la justicia, aseguró mi amigo. ¿Por qué habrá vuelto? Dije mirando a Archie. ¿Y por qué me contaría lo del dinero sin que yo le preguntase nada? Archie se rascó la cabeza y dijo sin convicción. Quizás se mantuvo oculto en una casa apartada y ahora se siente culpable y ha decidido devolver el dinero e entregarse a la policía. La teoría de Archie me pareció poco probable, pero no se me ocurría ninguna otra. Si al menos tuvieras alguna prueba, suspiró. Tengo una, exclamé. Sígueme. Llevé a Archie hasta mi cuarto y saqué de mi abrigo la funda para puros de cuero. Se parece mucho a la suya, reconoció mi anfitrión. Además tiene sus iniciales. Cuando relaté a Archie cómo había acabado en mi poder, añadí, al menos esto demuestra que no ha sido todo un sueño. Mañana iremos a la estación de Blackburn, declaró Archie. Estoy convencido de que alguien tuvo que ver allí a Horner. Gracias, le dije aliviado. Me quitaría un peso de encima si esclareciéramos este misterio. Así a la mañana siguiente, mi amigo y yo nos presentamos en la estación de Blackburn. Sin embargo, ni el jefe de estación, ni el mozo de equipajes, ni ningún otro empleado recordaba haber visto a Horner la noche anterior. Es más, a todos les parecía increíble que aquel hombre hubiese viajado en uno de sus trenes, puesto que había cometido un delito muy grave y el personal conocía a la perfección su cara. Al preguntar por el revisor que me había pedido el billete, nos dijeron que se llamaba Grant e iba precisamente en el siguiente tren, que llegaría a Blackburn en 10 minutos. Cuando llegó fuimos a hablar con él por si se acordaba de mí y recordaba haber comprobado mi billete la noche anterior. Por supuesto que sí, aseguró. ¿Y por casualidad reconoció al hombre que viajaba conmigo?, le pregunté. ¿A qué hombre se refiere?, replicó Grant. Usted iba solo en el compartimento. Me quedé helado. Iba sentado frente a mí, insistí. Era el señor Horner, de la compañía ferroviaria East Anglian. Tuvo que verlo. Me temo que no vi a nadie, zanjó Grant. Ahora disculpe, no podemos retrasar el tren. Llevándome la mano a la visera, subió al tren, la locomotora se puso en marcha y el tren salió lentamente de la estación. Regresamos a Cleybridge muy desilusionados con nuestra infructuosa búsqueda. Una semana después me sorprendí al recibir una carta con el sello de la compañía ferroviaria East Anglian, donde solicitaban mi asistencia a una reunión de su junta directiva en Londres. Enseguida supuse que se habrían enterado de mi pequeña investigación y querrían saber algo más al respecto. A mi llegada me acompañaron hasta un salón muy lujoso donde una docena de caballeros con aire severo se encontraban sentados alrededor de una mesa de madera. Los miembros de la Junta me preguntaron por la tarde del 4 de diciembre. Les conté qué me había pasado y les enseñé la funda para puros que todos reconocieron al instante. Cuando terminé, llamaron a Grant, el revisor, para escuchar su versión de los hechos. Una vez más afirmó tajantemente que yo viajaba solo y que no había visto al señor Horner por ninguna parte. El presidente me miró fijamente. Pues ya ha oído la declaración de Grant, dijo muy serio. No coincide con su versión. Yo solo puedo repetirles lo que me sucedió, repliqué. Estuve con Horner hasta que se bajó en el tren de Blackburn. Incluso llegué a verlo en el andén, donde lo recibió otra persona. Ah, ¿y podría describirnos esa persona? Haciendo memoria respondí. Era fornido, rubio y con una barba poblada. Vestía un abrigo muy grueso y no llegaría a los 40 años. Era evidente que al presidente no le interesaba mi descripción, ya que en lugar de escucharme, preguntó por el itinerario que Grant había seguido ese día. Parecía que empezaban a sospechar de que de algún modo Grant y Horner estaban conchavados.
Entonces el presidente se dirigió a un hombre que había junto a la puerta. Pide al señor Grave que nos traiga la lista de los revisores que había de guardia ese día. Instante después, el tal Graf entró en la sala con una carpeta enorme debajo del brazo. En cuanto lo vi pasar, se me aceleró el corazón. Me puse en pie de un salto y le señalé con el dedo, incapaz de disimular el gran temblor de mi brazo. «Ese es el hombre que estaba con Horner», grité. Durante unos instantes reinó la confusión. El presidente atravesó a Grave con la mirada. «¿Dónde estaba usted la tarde del 4 de diciembre, Grave?» «Aquí, señor». «¿Dónde iba a estar? Pregúntele al señor Lowe». El presidente hizo un gesto al hombre que tenía enfrente, quien consultó unos papeles y concluyó que en efecto Grave había estado trabajando en la oficina de Londres hasta la noche. De hecho, prosiguió el señor Lowe, el señor Grave apenas ha salido de la oficina desde que regresó de sus vacaciones hace 3 meses. Parece que se equivoca usted, señor Latimer. Será mejor dejarlo así. Hace 3 meses. Es exactamente cuando desapareció el señor Horner. Tiene que haber algún tipo de relación. Eso no demuestra nada, intervino Grave con una nota de desesperación en la voz. Mire, yo sé perfectamente lo que vi. Estoy convencido de que Grave se reunió con Horner en la estación de Blackburn. Reparé en Grave justo a tiempo de ver que corría hacia la puerta, pálido como un fantasma y con los labios temblorosos. Antes de que pudiera marcharse, me levanté de un salto y tras abalanzarme sobre él, lo sujeté por los hombros con todas mis fuerzas. «Suéltame, suéltame, no sé de qué me habla. Soy inocente». «Eso habrá que verlo», dijo el presidente. «Voy a dejar este asunto en manos de la policía». En cuanto a su cómplice Horner, no hubo ningún cómplice, admitió Grave con lágrimas en los ojos. «Tengan piedad de mí. Si el juez me perdona la vida, lo confesaré todo. Yo no quería hacerle daño». «¿Es que acaso ha cometido usted un asesinato?» «No fue un asesinato. Solo quería aturdirlo. No tenía intención de matarlo. Fue un accidente». Grave reconoció que quedó con Horner en la estación de Blackburn, que lo llevó hasta Penwood por un camino muy poco transitado y que allí lo atacó para robarle. Pretendía huir a América con las 75.000 libras. Sin embargo, al darse cuenta de que lo había matado, supo que un fugitivo perseguido por la justicia no podría viajar a América. El presidente fulminó a Grave con la mirada. «¿Entonces falsificó usted los documentos que aseguran que estuvo aquí el 4 de diciembre? No, señor. Los hechos que yo les he relatado sucedieron el 18 de septiembre. Desde ese día aciago, el cadáver del señor Horner ha estado oculto en la cuneta de la carretera de Penwood». Yo me quedé boquiabierto. Supongo que es posible que la funda para apuros de Horner se le cayese del bolsillo la tarde de septiembre en que viajó hasta Blackburn. Es posible que hubiese permanecido en el suelo del mismo compartimento en el que yo viajé mucho después sin que nadie lo viese. Sin embargo, lo que no me explico ni me explicaré jamás es cómo pude viajar en tren junto a un hombre que llevaba 3 meses muerto.